Entonces, repitiendo, el espacio muestral son todas las posibilidades que nosotros tenemos. En el caso de que tengamos, bueno, otro ejemplo, en el caso de que tengamos una moneda, la tiremos y la lancemos una vez, solamente puede caer cara o su contraparte. Cara o cruz le llaman en muchas ocasiones. Vaya, solamente tenemos esas dos posibilidades. Entonces, ese es el espacio muestral, o cara o cruz. Entonces, la probabilidad es de un medio. La probabilidad de que caiga cara es 1, caso favorable, sobre los casos posibles, que en ese caso sería 2, un medio. En el caso del cubo, nuevamente repito, vamos a tener 6 posibilidades, dependiendo de cada una de las caras, de 1 al 6, y un sexto de probabilidad. Vale. Entonces voy a irme ahorita a la presentación. A ver, vamos aquí. Porque aquí nosotros vamos a expresar o vamos a hacer un análisis un poquito rápido de qué pasa si nosotros lanzamos un dado. Bueno, aquí aparece una tabla en la que ustedes ven X es las posibilidades, 1, 2, de que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Luego tenemos la probabilidad, que les decía es un sexto, expresado eso sí, en forma decimal. Aquí tenemos 0.1667. Bueno, y si nosotros hacemos un análisis de todo esto, vamos a identificar que la media aritmética es de 3.5. ¿De acuerdo? Si calculamos la varianza, recordemos que la varianza se representa como sigma elevado al cuadrado, ese valor es 2.92. ¿Está bien? Vale. Eso es un análisis. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, ya no vamos a analizar las probabilidades de lanzar un dado, sino de lanzar dos? Aquí ya tenemos más posibilidades. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a tener solamente que considerar la cara que cae en un dado, sino en dos. Entonces, si nosotros vemos, el valor mínimo va a ser justamente 1 más 1. O sea que en ambos dados caiga la cara con el número 1. Entonces tenemos el número 1, el 1, dice primer lanzamiento 1, segundo lanzamiento un 1. Entonces vamos sumando 1 más 1, 2. Puede ser que en uno caiga 2 y en otro caiga 1, entonces tenemos 3. Puede ser que en el otro lanzamiento, el mismo lanzamiento dos veces, del dado dos veces o de dos dados, caiga el 3 y el 1, la suma va a ser 4. Y así sucesivamente podemos ir viendo que el espacio muestral ahora se amplía. Las posibilidades de que caigan 2 hasta 12. Entonces, una vez. El 12 solamente puede caer una vez, si cae 6 en cada dado. Entonces aquí tenemos que ahora la variable va a ser la suma de x1 más x2. Y podemos volver a partir de las probabilidades, y llegamos a la conclusión de que haciendo el análisis para la media va a ser igual a 7, la media aritmética. La varianza es 5.83. Bien, entonces tengamos presente estos datos. Y vean, y además vayan viendo cuál es la forma que tiene ahora. Inicialmente, se fijaron, todos tienen la misma probabilidad. Entonces tenemos esto. Cada una de estas es la probabilidad de que caiga 1, de que caiga 2, 3, 4, 5 o 6. Aquí ya vamos observando, repito, que
se da una mayor tendencia a que caiga un 7. Si se fijan dentro de la tabla, el número que más se repite es el 7, aparece 6 veces. ¿De acuerdo? Luego, permítanme, solo quiero ver, no sé si tienen problemas ahorita para visualizar, si no, bueno, me dicen por favor. Bien, ahora tomemos y consideremos que vamos a lanzar 10 dados. Entonces ahora la variable va a definirse por la suma de cada uno de los dados. ¿Sí? X1 más X2 más X3 más X4. Volvemos a hacer un análisis estadístico de toda esta variable y observamos que la media es 35 y la varianza es 29.2. Y fíjense bien la forma de la curva. ¿Qué pasa si lanzamos 100 dados? O un dado lo lanzamos 100 veces. Ahora la variable va a ser la suma de todas esas caras. X1 más X2 más X3 hasta sumar en la cara del último dado, el dado número 100. Entonces, la media aritmética es 350 y la varianza es 292. Entonces, no sé si van viendo un cambio o cuál es el cambio que ustedes observan en la media aritmética y en la varianza. Multipliquen la probabilidad, mejor dicho, la media aritmética, multiplíquenla por 2. Bueno, multipliquen la media aritmética y la varianza. Si la multiplican por 2, ¿cuánto les da? Perdón que no puedo ver el chat aquí en la... no observa la presentación, David, permítame. Vale, ¿por cuánto la multiplicó Pedro? Media 70, ok. ¿Por cuánto ha multiplicado cada uno? Por 2. No, vale, permítame. Lo voy a colocar de nuevo. Porque creo que aquí hay un pequeño error. Porque si está multiplicando por 2, recuerde que partimos. La probabilidad para 1 es esto, 3.5. Si lo multiplica por 2, esto se convierte en 7. Si multiplica la varianza por 2, esto se le convierte en 5.84, según me parece. Entonces van viendo que es justamente el valor que nosotros tenemos para la media para el caso de tirar 2 dados. Y la varianza de la misma forma, 5.83 queda acá. Es prácticamente el mismo valor. Si ahora la media y la varianza para un dado la multiplicamos por 10, ahora sería 3.5 por 10, sería 35, ¿verdad? Aquí está. Aquí tenemos el 35. Teníamos inicialmente 2.92, ahora tenemos 29.2. ¿De acuerdo? Si multiplicamos ahora lo de un dado, los valores que hemos encontrado para un dado, lo multiplicamos por 100, igual la varianza, ¿a qué nos va a quedar? 350, perdón, 350 y 292, aquí está. Aquí está. Y se fijan también la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos calcular la media aritmética y la varianza para n cantidad de datos, una cantidad infinita de veces y prácticamente la media aritmética se va a ir multiplicando. O sea, lo que teníamos inicialmente para un caso
lo tenemos que multiplicar por esa cantidad de veces, por esa n cantidad de veces, y vamos a obtener la media. La varianza para un solo dado lo podemos multiplicar n cantidad de veces para obtener entonces la varianza de esa n cantidad de veces. Y repito, esta forma, no sé si les recuerda, es prácticamente una curva normal. Por eso les decía, nosotros vamos a recordar acá el análisis a partir de la curva normal, estándar o curva estándar. Entonces, si seguimos haciendo el experimento de 1000 dados, de 1.000.000 de dados, prácticamente va a la media aritmética multiplicada por 1000 o por 1.000.000. Y la varianza va a ser de la misma forma. Por 1000, por 1.000.000, por lo que sea. Entonces, mientras más veces se replique, se haga el experimento, entonces esto va a tener una forma de una curva normal estándar. Vamos a tener la campana. Aquí lo he colocado como un ejemplo para datos, para variables discretas. Lo mismo se va a aplicar para variables continuas. Entonces, con esto vamos a definir el teorema del límite central. Cuando nosotros vamos y nosotros, repito, hacemos una cantidad infinita de veces el experimento, estos datos de las diferencias con respecto al promedio de todos los promedios. Esto que al teorema del límite, que también así se le conoce. Y vean, esto que aparece acá es prácticamente, dice que una población definida por sus parámetros media y varianza, y siendo x barra n la media de la población, entonces la variable va a tomar esta forma. La distribución de la variable estandarizada se aproxima a la distribución normal estándar con media 0 y varianza 1 cuando n crece. O sea que si nosotros hacemos, repito, una mayor cantidad de veces el experimento, vamos a llegar a que la curva que nosotros tenemos va a ser justamente la curva normal. O sea, si tenemos esta curva. Recuerden que aquí este valor medio, esta línea vertical que acabo de dibujar, corresponde a la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que hacemos es una comparación de los datos que nosotros poseemos, y esa comparación la vamos a hacer ahora en función de esta desviación estándar, esta curva estándar. Vamos a seguir entonces la distribución normal estándar. Entonces, con esto quiero pasar también a la tabla que yo les he proporcionado, que es esta. Vean, la tabla, les decía, se llama tabla tabla con hipergeométrica. Ese es el documento que yo les compartí. No sé, bueno, no recuerdo sinceramente si todos la tendrán, porque creo que, por ejemplo, Jacqueline fue agregada posteriormente. Vean, esta es la tabla número 5, dice, en el documento que yo les envié se encuentra en la página 69 de la página de 88 páginas. O sea que así está el final. Entonces, yo les mencionaba que esta tabla en muchas ocasiones se presenta con áreas negativas. Entonces aquí vamos a hacer uso de lo siguiente. Si nosotros tenemos
para valores de z negativos o menores que 0, se fijan ustedes, aquí aparece la columna de z, esta que está aquí al lado izquierdo. Todos los valores son negativos, menos 4, menos 3.9, menos 3.8 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Sin embargo, todas las áreas que aparecen son positivas. Esto que aparece aquí de 0.0006, 0.00122 son las áreas bajo esta curva. Entonces lo que nos está dando aquí, en este caso como área, es el lado que se encuentra a la izquierda del valor de z que a nosotros nos va a interesar. Entonces todas las áreas, repito, las aparecen ahí como negativas. Entonces nos va a presentar los datos que están a la izquierda, repito, de, por ejemplo, menos 1.96. ¿Sí? Esta es la parte negativa, o sea, con los zetas negativos. Si nosotros nos vamos a la siguiente página, que sería la página 62, aparece ahí, bueno, la enumeración que tiene el documento, aquí aparece 61. Luego aparece la página 62 y aquí aparecen los mismos valores de z, solo que positivos. Van de 0, 0.1, 0.2, 0.3 y aquí arriba aparece, recuerden que esta parte de arriba lo que nos indica es que estamos añadiendo un dígito más. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el valor del área bajo la curva para un valor de z igual a 0.32, simplemente buscamos el 0.3 e interceptamos donde aparece el 0.02, que en este caso sería este valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está indicando en este caso este valor que acabo de poner en amarillo, que acabo de sombrear, de 0.62552? También nos está diciendo un área bajo la curva, solo que ahora está medido desde el valor de 1.96 que se ha tomado como referencia hacia la izquierda. O sea, el área bajo la curva desde 1.96 hacia la izquierda, hacia abajo, hacia los valores menores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería explicar con respecto a esta tabla. Repito, no sé ustedes cómo han trabajado, si inicialmente trabajaron el ciclo pasado con una tabla en donde aparecían áreas negativas, porque hay tablas de ese tipo. Entonces, esa es la explicación que quería darles con respecto al uso de esta tabla. Es casi igual, me dice David. Ok, entonces la presentación porque les voy a colocar aquí. Sí utilizó, Ana Yancy me dice que sí. O sea que sí utilizó, digamos, valores negativos de área, entiendo yo. Ah, ok. Vale, entonces aquí vamos a interpretarlo de otra manera. De hecho, en la presentación que yo había, la presentación que yo les compartí a ustedes, aparecen áreas negativas. Entonces vamos a resolverlo con esta tabla, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuál es la lógica de esa tabla, cómo lo vamos a utilizar. Bueno, me voy otra vez a pantalla, me voy a la presentación y vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar el teorema del límite central. Porque básicamente cuando dice teorema del límite central o teorema central del límite, es justamente que vamos a tomar la media aritmética de n cantidad de experimentos o de eventos, de n cantidad de casos, utilizando justamente o centrándonos en la media aritmética. Entonces, lo que establece el teorema del límite central es que para muestras grandes, aleatorias grandes, la distribución muestral de medias tiende en su forma a la distribución normal, que es lo que les mencionaba. Observando el comportamiento que estamos teniendo en cada uno de estos diagramas, si se fijan cada vez, si ese número de veces se va aumentando, el número de dados o el número de veces que se lanza un dado va aumentando, la forma va teniendo justamente el de una curva normal.
Repito, si hacemos el experimento n cantidad de veces, infinita cantidad de veces, obviamente va a llegar a tener la forma de una curva normal. Entonces, eso es lo que nos plantea el teorema del límite central. Independientemente de cuál se ha seleccionado la muestra. O sea que esto tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente con la distribución de la media de medias. Es como que nosotros estemos sacando distintas muestras de una población y estemos calculándole la media a cada una de esas muestras. Entonces, cada una de esas muestras, si nosotros vamos haciendo un promedio de promedios, o sea, la media de las medias, vamos a llegar a que se parece a la media que teníamos para una sola observación. El teorema del límite central conduce al uso del error estándar, que también lo habíamos definido anteriormente. Si tiende a valores de z. Si encontramos un valor de z, quiere decir que podemos utilizar la tabla de áreas bajo la curva de la misma forma que lo hacíamos en el tema de... Es decir, vamos a aplicar el mismo criterio. Vamos a utilizar prácticamente una ecuación similar, solamente que aquí lo que cambia es que esto que aparece acá abajo es el error estándar. Este sigma x barra. ¿De acuerdo? Y recuerden que este sigma nosotros lo encontramos dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Ahora, estas dos ecuaciones, en este caso dice el error estándar, que aparece en el recuadro de la izquierda, es cuando se conoce el tamaño de la población, cuántos elementos son de la población. En cambio, esta ecuación que está más acá, en el recuadro, la población que es en muchas ocasiones va a ser lo que nosotros vamos a aplicar. Si se fijan, vamos a utilizar justamente la distribución normal estándar, vamos a utilizar o vamos a calcular el valor de z, restándole a la media aritmética de la muestra o de la población, le vamos a restar, bueno, en este caso de la población, la media aritmética de la población, y lo vamos a dividir entre el error estándar. Y luego vamos a irnos a la tabla que les acabo de presentar, el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicarlo en un ejemplo. Dice lo siguiente: de una población de 600 personas se selecciona una muestra de 81. Se sabe que el salario promedio de la población es de $3,000. Esto ya nos está hablando de la media poblacional, con una desviación estándar de $220. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en dicha muestra $280? Y C, ¿cuál es la probabilidad de que la media se encuentra entre 3.040 y 3.060? ¿De acuerdo? Entonces vamos por partes. Aquí tenemos los datos. La media aritmética poblacional es de 3.000. La desviación estándar 220. En este caso sí conocemos la población 300 y la muestra que se ha obtenido es de 81 personas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a restarle. Bueno, primero dice, en el primer literal, ¿cuál es la probabilidad de que en dicha muestra la media sea de 2.900? La media de nuestra muestra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar la ecuación. ¿Qué decía la ecuación? Bueno, la ecuación lo que plantea es lo siguiente, que vamos a utilizar o vamos a restar. Permítanme. Voy a agregar aquí una diapositiva en blanco. Bien, entonces dice que tenemos que calcular el z primero.
O sea, con los datos que nosotros tenemos no podríamos hacer el cálculo del área bajo la curva. Por lo tanto, necesitamos transformar a través de esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, en este caso el error estándar va a ser, o vamos a aplicar la ecuación cuando se conoce la población, o sea, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, esta de acá. Dice que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de elementos de la muestra multiplicada por la diferencia del número total menos n minúscula, o sea, el número de la población menos el número de la muestra, entre la población menos 1. ¿De acuerdo? Por favor me avisan si hay alguna duda o pregunta. Pero vamos a utilizar justamente esa ecuación. Decíamos el error estándar, por la raíz cuadrada de n menos n sobre n mayúscula menos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, x barra, repito, es la media aritmética de la muestra. En este caso estamos diciendo 2980. ¿De acuerdo? Entonces aquí 2980 menos la media aritmética poblacional dice que en este caso es... Aquí está. El salario promedio de la población es de 3.000. Y luego, bueno, la desviación estándar 220. Aquí en esta ecuación que estoy colocando hace falta. Entonces lo vamos a calcular con la ecuación de aquí abajo. Dice que la desviación estándar es de 220. Lo vamos a dividir entre el número de elementos de la muestra, la raíz cuadrada del número de elementos de la muestra, o sea, la raíz cuadrada de 81, por en mayúscula. ¿Cuál es el tamaño de la población? Dice que son 600 personas. Entonces aquí sería 600 menos entre 600 menos 1. Perdón, ¿alguien me puede ayudar con el cálculo, por favor? Me acabo de dar cuenta que no tengo aquí la calculadora. A ver. Licenciado, Sí, dígame. en la RAI a mí me da 20.19, pero no sé si le hice bien. Vamos a ver. Me dice 20.19. Solo lo que es la raíz de 600 menos 81 entre 600 menos 1. O sea, todavía no ha multiplicado por 220 entre la raíz de 81. No. Vaya, déjeme ver entonces. 2019. Bueno, entonces aquí quedaría 220 sobre 9 por 20.19. Por favor, si alguien corrobora el resultado. Fíjese que yo creo que hay un detalle ahí. Déjeme ver.
Estoy revisando. Fíjese que a mí por lo menos solamente esta raíz 0.9308. Entonces, no sé si ahí habrá algún error con los paréntesis a la hora de colocar la raíz, porque usted puede aplicar la raíz cuadrada, colocar entre paréntesis, dividido entre 600 menos 1 es 599. Entonces puede dejarlo así. O sea, colocarle un doble paréntesis para sacarle la raíz cuadrada a todo eso. A ver, quiero ver. Bueno. Sí, me dice David que efectivamente el valor de la raíz de solamente esa raíz 0.9308. Entonces ahí, no sé si fue Gabriela o Yancy, no sé, hay un pequeño error a la hora de aplicar esta raíz, porque sí, efectivamente 0.9308. Entonces aquí, bueno, ya no me permite borrar. Voy a colocar el valor correcto. Voy a tacharlo por ahora. Aquí tiene que ser 0.9308. Ahora, si multiplican por 220 entre 9, el resultado total, a mí por lo menos me queda de 22.75. No sé si estamos de acuerdo con ese valor. Este sería el error típico. Eso es lo que vamos a colocar aquí en la ecuación. Esa operación nos tiene que dar el resultado de z, el valor de z, que vamos a ir a buscar posteriormente en la tabla que les mencionaba. Cuando hago esta operación, a mí me queda un valor de 0. Lo voy a aproximar a 0.8. Ok. Vale. Entonces, con eso nos vamos a la... vamos a buscar entonces el valor de menos 0.88. Déjenme ver. El 0.08 queda acá. 0.88 sería la segunda columna. Sería este entonces. ¿De acuerdo? Repito, ando buscando el valor de menos 0. Vamos a irnos a la tabla de z a buscar menos 0.88. Aquí tenemos menos 0.8 con la segunda cifra, que en este caso queda en la segunda columna. Aquí nos está diciendo que es 0.18943. Ese es el valor del área bajo la curva a la izquierda de menos 0.88. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos otra vez a la presentación. Que si nosotros buscamos este valor, el área bajo la curva es, decíamos, 0. ¿Cuánto dijimos? Perdón. 0.18943. Ese sería el área bajo la curva. Repito, aquí nosotros podríamos representar la curva normal. Me haría un poco feo. Bueno, aquí está el valor de menos 0.88. Esta área de acá, la que está a la izquierda. Bien, leamos el enunciado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en dicha muestra la media sea de 2980? Entonces lo que hacemos prácticamente es una diferencia, ¿de acuerdo? Vaya, el área que yo representé acá es el área que nosotros hemos encontrado, este valor de 0.18943. Pero lo que realmente vamos a hacer es una comparación entre la media poblacional, que aquí es 3000, bueno, aquí correspondería a 1. 0, perdón. Aquí correspondería a x barra 0 dentro de la curva normal. Entonces lo que hacemos es una comparación de estas áreas, de estas de acá, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos, aquí está, mejor representado. Entonces nosotros sabemos que el 3000 corresponde a la media aritmética, o sea, aquí no hay desviación con respecto a la media, por eso es que aquí el valor de z es 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, para 2980, o valor de z igual a menos 0.88, hemos encontrado el área bajo la curva, decíamos, que queda pero a este lado, o sea, de aquí, de este punto, hacia. Recordemos que el área total bajo la curva es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la media justo a la mitad, quiere decir que esto, de aquí, del extremo izquierdo hacia la media, tenemos un área de 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el área que se encuentra en medio de esos dos valores. O sea, esta área que estoy sombreando, y que de hecho ya estaba sombreada. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso es, para encontrar esa probabilidad, a 0.5, que repito, desde la media hacia la izquierda, le restamos el valor que acabamos de encontrar, que era de 0.18943. Y nos va a dar un valor no exactamente igual, ¿verdad? Cercano a eso. Exactamente, a mí me queda 0.31056. No nos da exactamente igual aquí a lo que aparece en la presentación porque nosotros tenemos una cifra decimal más, ¿sí? Pero nos da un valor que prácticamente es el mismo, o es bastante cercano. Entonces la probabilidad de encontrar o de que la media de la muestra sea de $2.980 equivale, o si lo prefieren, multipliquen por 100, 31.057%.
Exacto, aquí veo que Ana Yancy colocó el valor de 0.31, efectivamente. Si lo aproximamos sería 0.31. Lo podemos dejar con las cifras decimales que aparecen en la tabla. No sé si hasta acá tienen alguna duda. ¿Está claro? Vale. Vale, esa era la primera parte. Un análisis en la segunda parte. Recuerden que este es el primer literal. El segundo literal decía que vamos a hacer exactamente el mismo cálculo. Déjenme ver qué se hizo. Pero ahora vamos a identificar la probabilidad de que en dicha muestra la media sea mayor de 2980. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer diferente con respecto al caso anterior? Porque dice ahora de que ¿cuál es la probabilidad de que en dicha muestra la media sea mayor de 2980? O sea, vamos a tomar siempre como referencia, porque estamos tomando el mismo salario, la misma media, vamos a tomar como referencia esta. Si es mayor, eso implicaría que ahora el área que nosotros vamos a tomar en consideración sería esta, lo mayor a 2980, incluso yéndonos al otro extremo de la curva. Entonces, ¿qué cambiaría en el cálculo? Repito, es literal A. Vamos al literal B. Que esta sea mayor que menos 0.88. Lo voy a dejar de esta forma. ¿Qué es lo único que cambiaría? Que ahora vamos a considerar, decía, esta área de acá. Repito, si no pueden observar esta. Creo que me fui para el otro lado. Vaya, ¿cuál es la probabilidad de que en dicha muestra la media sea mayor de 2980? Ahora vamos a considerar toda esta área. Y lo que podríamos hacer es, bueno, de la media poblacional de 3000, entonces tendríamos que sumarle al valor que encontramos anteriormente, le sumaríamos 0.5. Si lo vemos de otra manera, lo que tendríamos que hacer, si hemos tomado en consideración que esta es el área bajo la curva a la izquierda de menos 0.88, le podríamos restar a 1 a esta área bajo la curva, o sea, 1 menos 0.18943. Entonces, para ese caso, podríamos tomar la probabilidad sería igual a 1 menos 0.18943. Bueno, 0. Esa es una forma de calcularlo. Si no, repito, tendríamos que sumarle al valor que ya encontramos, a que habíamos definido anteriormente, a 0.31. 0.57, le sumamos la otra mitad, que repito sería desde la media hacia la derecha.
Aquí está, 0.8106. Esa es la segunda pregunta. Bien, la tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la media se encuentre entre 3040 y 3060? Entonces aquí tendríamos que buscar los valores de z correspondientes. Entonces, si se fijan, ya tenemos la desviación, el error típico. El error típico de 2264, solamente le restamos a la media muestral, le vamos a restar la media poblacional. 3040 menos 3000 entre 22.64. Eso equivale a 1.77. Ahora, para el valor de 3060, lo mismo. A 3060 le restamos 3000 y lo dividimos entre el error típico, 2.65. Posteriormente nos vamos a la tabla e identificamos cuáles son los valores del área bajo la curva para esos valores. De nuevo, si van a utilizar la tabla que yo les he proporcionado, el área que nos está mencionando, que nos está presentando ahí, es el área que se encuentra a la izquierda de cada uno de esos valores. Era 1.77, nos vamos a buscar el 1.7, por ejemplo está aquí, este es el 1.7, y nos ponemos con el 0.07, que sería este de aquí arriba, intersectan las dos columnas, la columna con la fila, y nos da este valor, 664. Entonces, los valores que nos da la tabla para área de 1.77, en el caso de la tabla que estamos utilizando es 0.96, decíamos. .96, 164. Permítanme. Que acabo de tener un... Aquí está. 0.96. .164. Y si buscamos en la misma tabla el área bajo la curva de 2.65, entonces nos vamos a la tabla. Ah, exacto, David. Y para 2.65, aquí está el 2.6, el 5 creo que sería este, sí, esta columna. 2.65. Aquí me aparece 0.99598. .99568. Bien, en este caso, para la tabla que estamos utilizando, como las áreas son, repito, áreas que están a la izquierda, área bajo la curva que se encuentran a la izquierda de 1.77 y de 2.65, nosotros queremos encontrar esta área de acá, esta que ya está sombreada aquí. Entonces sería la probabilidad va a ser 568, 36, 164. ¿De acuerdo? Entonces,
99.568 menos 0.96, 164. Déjeme ver si copié bien el dato de 2.65. Que ahorita se me está apagando la computadora, voy a conectarlo. .034. Ok, solo de 900, 598, creo que yo coloqué mal el valor aquí. 568 le puse y es 598. Aquí es 9. Entonces efectivamente aquí sería 0.034 30, correspondería a un 34.34 y esa sería la probabilidad. Es prácticamente el uso el teorema de límites de distribución normal para hacer los cálculos. Es decir, es una aproximación la que estamos haciendo. Para distintas variables, para una función de probabilidad, estamos aplicando la distribución normal. Entonces, a eso se refiere el teorema del límite central. Bien. Sí, no hay problema. O sea, pueden dejarlo expresado con dos cifras, no hay problema. Con dos cifras significativas de 0.34, 0.034. Vaya, entonces ahorita, para que ustedes lo resuelvan, voy a tomar siempre este mismo ejemplo que estamos utilizando. Y déjenme ver. Bueno, en este caso, si utilizamos el mismo ejemplo, ya no tienen necesidad de calcular ningún error típico. Sí, de ir calculando las áreas bajo la curva. Por ejemplo, un literal D. Vamos a colocar aquí cuál es la probabilidad de que la media es 3050 y cuál es la probabilidad que la media
aquí ya no me permite, entre 900 y 2940, por decir algo. Entonces esos dos literales los voy a dejar para que ustedes los resuelvan. Y además quisiera recordarles, porque me faltó el signo de interrogación. Bueno, recordarles que antes de las vacaciones les había dejado un ejercicio. Y hay quienes creo que no se habían, no estaban enterados, y era este. Eso sí, tendrían que ver la clase del miércoles previo a las vacaciones, no recuerdo en este momento la fecha, pero que les había dejado esto. Entonces, para que vean esa clase y en función de lo que desarrollamos en esa clase, realicen este ejercicio. Este es para quienes no tengan el enunciado. Dice, haga una distribución muestral de medias para una selección de 3 elementos de la población 1, 2, 3, 4, 5 sin reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces ahorita quisiera que trabajaran con esos dos enunciados que les acabo de colocar.